Washington y Naciones Unidas también adoptará hoy una importante decisión sobre la venta y uso de armamento. Los miembros de la ONU van a someter a votación el texto del Tratado sobre el Comercio Internacional de Armas. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos en nuestra sede en la sede de la ONU a nuestro corresponsal Gilbert Vega. A Gilbert le decimos buenas tardes. ¿Cómo avanza el debate en el seno del organismo? Hola Ruth, buenas tardes. Pues ese texto que tú mencionas ya está prácticamente listo. Son estas 18 páginas en donde por primera vez la Organización de Naciones Unidas va a estar regulando el mercado mundial de armas. Siempre se ha dicho, aquí lo ha dicho Amnistía Internacional, Oxfam y varios organismos internacionales, que es increíble que el mundo tenga regulaciones sobre la venta de juguetes, sobre la venta de bananas, de frutas, pero no sobre el comercio mundial de armas, y ese es efectivamente el propósito de este tratado internacional, el primero que se lograría a nivel internacional y que se ha estado estudiando aquí desde hace 2 semanas. Las negociaciones fracasaron el pasado mes de julio, decidieron algunos países como Rusia, como Estados Unidos, que se aplazaran estas discusiones para este mes, y eso es lo que está ocurriendo. El texto se terminó el día anterior, las delegaciones poco a poco están llegando aquí a la sede de Naciones Unidas y se espera que esta tarde se adopte una decisión. No va a ser una votación porque el reglamento dice que debe ser adoptado por consenso, es decir, que si alguno de los países se opone a este texto que ya está siendo pues analizado por los diferentes gobiernos, pues definitivamente este tratado no podría ser adoptado y en consecuencia tendría que ser llevado a un nuevo proceso ante el secretario general de Naciones Unidas y ante la Asamblea General para que sea allí donde se someta a votación. Lo que sí se cree, han dicho muchos de los representantes de los organismos internacionales como Amnistía Internacional, como Oxfam y como Control Arms, es que definitivamente hay un consenso. No es lo que ellos esperaban, hay algunas brechas sobre lo que es el comercio de armas en el mundo, pero definitivamente es un avance muy importante y esa noticia se podría conocer esta tarde. Una rápida explicación sobre qué es lo que busca este tratado. Básicamente que la venta mundial, el comercio mundial de armas esté ligado al respeto a los derechos humanos, que las armas que sean vendidas no lleguen a terceras manos de regímenes o de organizaciones extremistas que sean violadoras de derechos humanos. También que esté ligada la venta y el comercio mundial de armas a la protección a la población civil y también a que se eviten los crímenes de guerra. Hay una lista de armamento tales como tanques, vehículos de combate, armas de largo alcance, todo tipo de misiles, cohetes, plataformas de lanzamiento que están reguladas en este tratado, en estas 18 páginas que van a ser estudiadas esta tarde para evaluarlas en consenso. Estados Unidos en principio tenía algunas dudas, pero aparentemente está de acuerdo con el texto que se ha aprobado, siempre y cuando se deje claro en este documento que eso no va a afectar el comercio y la industria doméstica de armas, puesto que hay una fuerte oposición, como se esperaba, de la Asociación Nacional de Rifles, que de todas maneras ha dicho que no le gusta este acuerdo, este tratado internacional, y que si llega a ser aprobado aquí en esta conferencia internacional de la ONU, pues va a buscar que el Senado, donde se debe ratificar este tratado, pues no lo apruebe. Así están las cosas a esta hora, Ruth. Esperamos esta tarde que se adopte esta histórica decisión aquí en la Organización de Naciones Unidas. Gracias a Gilbert Vega por ese reporte desde la ONU en Nueva York. Y NTN 24 debate la noticia sobre las armas en general. Washington, D.C. está Laios Sadi, experto en relaciones internacionales y en asuntos de defensa. Gracias por estar con nosotros en el informativo. Una buena tarde. Hola. Bueno, ahí estábamos escuchando el último reporte. Por primera vez se trata de regular el mercado de armas. Tal y como está este borrador, 18 páginas, nos decía nuestro corresponsal, hay quienes dicen que hay inconsistencias. ¿Cómo tener, por ejemplo, han citado un lenguaje vago que podría generar confusiones, ya que se deja, por ejemplo, a juicio de los países, analizar sus exportaciones? ¿Qué riesgos, le pregunto a usted, existen en derechos humanos con este borrador? Bueno, los riesgos, claro, si hay un lenguaje que es vago, pues no hay, quiere decir que no hay unas medidas firmes, sin lugar a duda, que prohíban el tráfico de armas de fuego a zonas de conflicto. Y, por ejemplo, aparte ya que hay prohibiciones que existen para impedir que se suministren estas armas a zonas de conflicto, a países donde se abusan los derechos humanos, donde hay conflicto, parece que no hay prohibiciones para impedir que a través de terceros países estas armas de fuego que se exporten lleguen a zonas de conflicto o donde se pueden abusar los derechos humanos. Entonces, se me ocurre, pues, por ejemplo,
y es parte del debate, ¿no?, que hay también en Estados Unidos del control de armas de fuego de forma directa o indirecta. Hay dos ejemplos que se me ocurren ahora. Está, por ejemplo, el número de muertes en México desde diciembre del 2006, que ya ha superado para este mes, para fines de este mes de marzo, más de 70,000 muertos debido a la violencia entre los carteles de la droga o entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad y del orden del Estado mexicano. Esto, veamos en perspectiva, el conflicto de Siria lleva ya unos 70,000 muertos, ¿no? Entonces, ¿y esto a qué se debe en parte? Bueno, que ha habido, de acuerdo a un estudio, que el 2.2% de las armas de fuego que se venden en Estados Unidos anualmente, ilegalmente van a parar a México anualmente. Bueno, el año pasado habrían sido unas 253,000, de las cuales, sin lugar a duda, muchas caerán en manos de bandas criminales que ayudan a provocar esa sangría. Y hay otra cosa con el tratado este. Bueno, Estados Unidos ha hablado que prefiere un lenguaje que se limite a la exportación de armas convencionales, que podrían incluir armas realmente militares, de mayor calibre, me imagino pues piezas de artillería también, no solamente los fusiles de asalto, pero en todo caso, incluso si se limitaran a fusiles de asalto y armas automáticas, ¿no?, ametralladoras, etcétera, sería un tema controversial y les digo por qué. Porque según la prensa del New York Times, la CIA estaría promoviendo el flujo de armas ligeras, incluso bombas de mortero, armas militares, aparte de fusiles automáticos, al conflicto sirio contra las fuerzas gubernamentales sirias, de acuerdo al New York Times, a través de vuelos de Arabia Saudita, de Jordania, de Qatar, pero armas que aparentemente Estados Unidos estaría envuelto en suministrar a través de terceros países, los que acabo de mencionar, y Turquía, no olvidemos también, al conflicto sirio, donde se cometen abusos a los derechos humanos por ambas partes, no solo por las fuerzas gubernamentales, sin duda, pero también por los rebeldes, incluyendo grupos terroristas como el Frente al-Nusra, declarado un movimiento islamista terrorista declarado así por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, si firma este acuerdo, estaría dispuesto a cumplir con esas normas estrictamente, más con un lenguaje vago, ya que al parecer, según la prensa, está suministrando armas por la izquierda, tras bastidores, a una zona de conflicto donde hay abusos de derechos humanos como en Siria. Ahí está la pregunta. Incluso si lo llega a firmar, ¿respetaría realmente? Eso es un ejemplo. Hay otros países que lo hacen. Es decir, por medio de terceros países se podría llegar a dar estas armas. También se mencionaba tanques, armas de largo alcance, que son un poco las del problema. Y con los ejemplos que usted nos ha dado aquí, mencionaba México, le quiero preguntar por qué se hace necesaria esta revisión sobre la comercialización de armas, la primera que existe, y también quiero aprovechar, no dejar de lado esto de lo de Estados Unidos, que la próxima semana se debate, el control de armas en manos peligrosas no deben caer, ha dicho el presidente Obama. Sí, ¿procedo a hablar? Sí, adelante. Gracias, sí, perdón. Bueno, es necesario que haya un acuerdo internacional porque realmente pues, hay muchas zonas de conflicto en el mundo, aparte ya del cercano oriente, no olvidemos África, las guerras civiles, ahora en la República Centroafricana, que ha habido un golpe de Estado, en Mali, por ejemplo, ¿no?, con fuerzas irregulares y guerrilleros islamistas que ocuparon el poder y que provocó una intervención internacional de la Unión Africana y de Francia. Esos son ejemplos, por ejemplo, de zonas en las cuales tendría que haber una regulación de armas de fuego que otrora se venderían legalmente a entes privados si hay intereses comerciales internacionales, bueno, las fabricantes de armas de fuego que quieran vender sus armas a ciudadanos que las quieran usar para cacería en otros países o para seguridad, pero lamentablemente llegan también a manos de los criminales. ¿Cómo se puede controlar eso? Ahí está la pregunta. Quizá haría falta que en Estados Unidos se tome un paso importante en la regulación de cierto tipo de armas dentro del mercado interno, como los fusiles semiautomáticos. Y digo, ¿por qué? Bueno, hay fusiles semiautomáticos hechos en el extranjero, como el famoso AK-47 en su versión semiautomática, para venderse, por ejemplo, en Estados Unidos, pero que elementos criminales los pueden adaptar para hacerlos plenamente automáticos, como fueron originalmente diseñados. ¿Acaso eso podría hacerse con los fusiles semiautomáticos ahora legales en Estados Unidos? Y si es así, entonces convendría mejor prohibirlos en vez de permitir
que legalmente se produzcan y se exporten a entes privados en Estados Unidos, sabiendo que se podrían exportar también a entes privados fuera y así caer en manos criminales. Y realmente Estados Unidos tiene que solucionar su problema interno, su casa, porque ese problema, el control de armas, aunque haya pues sí gente ciudadana que quiera privados legítimos, gente legal que paga sus impuestos y que no son criminales, que los quieren como medios de defensa. Hay mucho crimen en Estados Unidos, no hay que olvidar, otros que viven en Alaska o en zonas boscosas del oeste que lo quieren usar para cacería, por ejemplo, o para defender su ganado de animales, ¿no? Osos, pumas, etcétera. Hay cosas legítimas, hay razones legítimas, pero hay en muchos casos razones que deberían de no permitirse, como el caso de Adam Lanza, ¿no? Que esta Correcto. persona estaba realmente desajustada, nunca se le debió haber permitido, ni que su madre, pero ahí tenemos la culpa de la madre que permitió que se le vendieran armas. O sea que hay que resolver el problema interno de Estados Unidos para que realmente esos controles se materialicen en el exterior, y me refiero también a Rusia y a la China, porque son dos grandes fabricantes de armas que se venden armas a nivel privado, como esos fusiles AK-47 y sus derivados que acabo de mencionar, o pistolas no para uso privado. También eso debe regularse, no es solo Estados Unidos. Vamos a agradecer Lajos Sadi, experto en relaciones internacionales y en asuntos de defensa. Gracias por sus respuestas aquí en el informativo de NTN 24. Muchas gracias.